El término filosofía analítica se refiere a un modo particular de hacer filosofía, desarrollada a principios del siglo XX a partir de las obras de Bernard Russell, George Edward Moore, así como de Ludwig Wittgenstein, entre otros. Por extensión, la filosofía analítica también se refiere al desarrollo filosófico posterior, desplegado bajo la influencia de estos autores, y que prevalece con particular hegemonía dentro de la esfera académica anglosajona, sobre todo en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y países escandinavos. El objetivo principal de la filosofía analítica es clarificar los temas filosóficos a través de la argumentación, el análisis y el rigor lógico. Lo que destaca es el cuidado contra la metafísica, el interés por los logros científicos, el interés por el plano lingüístico, especialmente la concepción convencionalista del lenguaje, y la utilización de técnicas de análisis para construir determinaciones conceptuales nítidas. La filosofía analítica tiene como fundamento las ciencias naturales, la lógica matemática y el análisis del lenguaje, es decir, el análisis lógico del lenguaje científico o el análisis lingüístico del lenguaje común. Para la filosofía analítica, el objetivo de la filosofía es el análisis del lenguaje desde las distintas escuelas o corrientes de pensamiento. Para ahondar un poco sobre los principales representantes de la filosofía analítica, vamos a ver el siguiente video. Ludwig Wittgenstein fue el menor de 8 hijos de una rica familia austríaca de ascendencia judía. Su padre era un importante industrial siderúrgico y protector de la cultura. El joven Ludwig fue educado por profesores privados hasta los 14 años. Luego cursó estudios en la Escuela Real de Linz y en la Escuela Técnica Superior de Berlín. Su formación como ingeniero lo llevó a inscribirse en la Universidad de Manchester y luego a diseñar un exitoso motor para aviones. Pronto sus intereses se desplazaron hacia las matemáticas puras y el problema de su fundamentación. El lógico alemán Gottlob Frege, internacionalmente famoso por ese entonces, le aconsejó estudiar con Bertrand Russell en Cambridge. Russell había escrito, junto con Alfred North Whitehead, una obra titulada Principia Mathematica, en la que pretendía deducir toda la matemática de la lógica. Dicho trabajo fue crucial para la constitución de la matemática contemporánea. Wittgenstein la leyó cuidadosamente y decidió abandonar la ingeniería y dedicarse a la filosofía. En 1913 murió su padre y Wittgenstein se mudó a Noruega. Construyó una cabaña en un solitario fiordo y vivió en profundo aislamiento. Durante un año aproximadamente, trabajó intensamente en diversos problemas de lógica y mantuvo correspondencia con Russell. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se alistó como voluntario en la artillería austríaca. Durante los 4 años que estuvo en el frente, llevó en su mochila algunos cuadernos en los que anotaba sus pensamientos filosóficos. En 1918 fue tomado prisionero por el ejército italiano. En el campo de prisioneros de Monte Cassino, Wittgenstein dispuso de tiempo libre para revisar y reordenar sus apuntes. Desde su prisión, gracias a John Maynard Keynes, futuro Nobel de Economía y condiscípulo suyo de Cambridge, logró hacerle llegar una copia a Russell. El manuscrito se titulaba Tractatus Logicus Philosophicus. Wittgenstein fue liberado en 1919. En Viena, renunció a su parte de la herencia paterna en favor de sus hermanos. Se encontró con Russell en Holanda y discutió con él su trabajo línea por línea. Ciertas diferencias entre las perspectivas de uno y otro se hicieron cada vez más evidentes. El Tractatus Logico Philosophicus
fue publicado en alemán en 1921. Un año después, Russell lo hizo publicar en Inglaterra con una introducción para facilitar la edición del libro. Wittgenstein no aprobaba la introducción de Russell, convencido de que mostraba incomprensión de aspectos centrales de su trabajo. Wittgenstein y Russell se distanciaron definitivamente. El Tractatus no está dividido en capítulos, sino en una serie de enunciados, algunos de ellos brevísimos, ordenados numéricamente según su importancia. Este ordenamiento gira alrededor de 7 tesis. La primera afirma que el mundo es todo lo que sucede. La segunda tesis introduce la noción de hecho atómico y lo define como combinación de entidades. De tal modo, una cosa cualquiera solo puede ser pensada a partir de los hechos atómicos en que puede entrar. Puedo pensar esta silla, por ejemplo, solo a partir de los hechos en que ella puede aparecer, como el que alguien se siente en ella, o se pare en ella, o que se le ponga junto a una mesa, o cerca de una puerta, etc. Así, no podemos pensar ningún objeto fuera de la posibilidad de su conexión con otros. La tercera tesis define el pensamiento como figura lógica de los hechos. Wittgenstein afirma, en consecuencia, que lo que es pensable es también posible. La cuarta tesis enfatiza la relación entre pensamiento y lenguaje. Señala Wittgenstein que la mayoría de las cuestiones filosóficas no son falsas, sino que simplemente carecen de sentido. Para demostrar esto, Wittgenstein introduce una serie de precisiones respecto del simbolismo lógico. Es aquí donde el famoso proyecto de Russell de presentar un edificio deductivo de la lógica y la matemática es radicalmente criticado. Y es en el curso de tal crítica que Wittgenstein despliega su original concepción del simbolismo y de la lógica misma. En particular, uno de los aportes del Tractatus más celebrados para el ámbito del simbolismo lógico es su propuesta de las tablas de verdad. En la quinta tesis se introduce la noción de proposición elemental y en la sexta se analiza la forma general de las funciones de verdad y de las proposiciones. Es a la luz de estos desarrollos que el Tractatus expone su afirmación más polémica. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Esto significa, en primer lugar, que los límites del mundo son también los límites de la lógica. Nada podría ser ilógico, porque si lo fuera, no pertenecería al mundo. En segundo lugar, que el mundo es mi mundo, de modo tal que yo soy mi mundo. Y en tercer lugar, que el lenguaje es comprendido como esencialmente privado. Contra ello reaccionaría el propio Wittgenstein en su obra posterior. Además de ocuparse de los problemas del simbolismo lógico y de refutar breve y sistemáticamente el proyecto de los Principia Mathematica, el Tractatus intenta describir la estructura del lenguaje proposicional en general y delimitar lo que excede esa estructura. Ese exceso es lo que Wittgenstein llama lo inexpresable o lo místico. Finalmente, la última tesis del Tractatus, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, es quizás la más famosa. Fue entendida como una crítica al discurso metafísico, pero también podía interpretarse como un llamamiento a cierto tipo de silencio místico y a una renovada humildad del discurso humano. El propio Wittgenstein declaró en el prólogo que lo más importante de su obra no era lo que decía, sino precisamente lo que callaba. Para continuar con el siguiente punto, que es la aplicación de la filosofía analítica en el campo del derecho, y una vez analizado su concepto, podemos decir que la filosofía analítica nos dice que en el derecho es de suma importancia el análisis del lenguaje usado apropiadamente.
lo que en consecuencia nos dará una técnica correcta a la hora de expresar conceptos jurídicos que requieren formas técnicas, como una simple plática entre profesionales del derecho o más aún a la hora de redactar algún documento jurídico, desde un simple escrito hasta una demanda o un ensayo, igual del tipo jurídico. Un ejemplo de su aplicación podemos verlo en el siguiente fragmento de la película Testigo de cargo. Por la temperatura del cuerpo y otros factores, fijamos la hora de la muerte entre las 9:30 y las 10 de la noche, aproximadamente 30 minutos antes de que la criada Janet Mackenzie volviera y nos llamase. La muerte fue instantánea y causada por un instrumento pesado y rojo. ¿Había señales de lucha? Ninguna. Solo se le dio aquel golpe. ¿Le sugiere eso a usted que el asesino cogió a la señora French por sorpresa? Excelencia, debo protestar. Mi docto amigo se refiere al asaltante como a un asesino, pero aún no hemos determinado si el que lo hizo fue hombre o mujer. Es igualmente posible que fuera una asesina. Señor Myers, al parecer Sir Wilfrid se nos ha unido a tiempo para descubrirle un error de gramática. Por favor, rehaga su pregunta. Sí, Excelencia. Inspector, ¿opina usted que el asaltante, fuera hombre o mujer, cogió a la señora French por sorpresa? Excelencia, a mí me coge por sorpresa que mi doctor colega pretenda hacer exponer al testigo una opinión y no un hecho. Es cierto, tendrá que reformar la pregunta, señor Myers. Excelencia, retiro la pregunta del todo. ¿Le gusta más así? Sí, mucho más. ¡Silencio! ¡Silencio! Perfectamente, inspector. Comencemos la exposición de los hechos. Después de determinar la causa y la hora de la muerte, ¿qué hicieron ustedes? Efectuar un registro, sacar fotografías y revelar huellas dactilares. ¿Qué huellas dactilares descubrieron? Encontré las huellas de la señora French, las de Janet Mackenzie y otras que después resultaron ser de Leonard Ball. ¿Ninguna más? Ninguna. ¿Ha dicho que la habitación tenía todas las apariencias de que se había cometido un robo? Sí. Había cosas tiradas y la ventana estaba rota cerca del cierre. Vi cristales en el suelo y fragmentos de ellos en la calle. Los cristales de la calle no hacían pensar que la ventana hubiera sido forzada por el exterior. Lo que está diciendo es que alguien intentó que pareciese que la ventana la habían forzado desde fuera. ¿No es eso? Excelencia, protesto. Mi doctor amigo pone palabras en labios del testigo y en verdad si insiste en contestar a sus propias preguntas. La presencia del testigo resulta superflua. ¿Cierto? ¿No lo cree así, señor Myers? Sí, Excelencia. Inspector, ¿comprobó usted si faltaba algo propiedad de la mujer asesinada? En opinión de la criada no faltaba nada. Según su experiencia, inspector, cuando un ladrón, o una ladrona quizás, entran en una casa, ¿se van sin haberse llevado nada? No, señor. ¿Recogió usted esa chaqueta, inspector? Sí, señor. ¿Esa exactamente? Sí, señor. Esta es la prueba número 1, Excelencia. ¿Dónde la recogió, inspector? Es la chaqueta encontrada en el piso del acusado y llevada al laboratorio en busca de manchas de sangre. ¿Y hallaron manchas de sangre? Sí, aunque se habían hecho intentos para lavarlas. ¿Qué pruebas hizo el laboratorio? Primero, determinar si las manchas eran de sangre humana. Luego, clasificarla por grupo o tipo. ¿Y era la sangre de un grupo o tipo especial? Sí, señor. Del grupo A. ¿Analizaron ustedes después la sangre de la víctima? Sí, señor. ¿De qué grupo era? Del mismo. Grupo A. Gracias, inspector. No hay más preguntas. Inspector, dice usted que las únicas huellas que encontraron fueron las de la señora French, Janet Mackenzie y las del acusado Leonard Ball. Según su experiencia, cuando un ladrón da un golpe, ¿acostumbra dejar huellas digitales o trabaja con guantes? Lleva guantes. Luego la ausencia de huellas digitales en un robo apenas le sorprendería. Claro, no podemos pues suponer que habiendo entrado un ladrón en lo que parecía ser una casa vacía se encontrase repentinamente con la señora French y la golpeara y luego al ver que estaba muerta huyera lleno de pánico sin llevarse nada. Comprenda, Excelencia, que es del todo imposible adivinar lo que pasa por la mente de un ladrón completamente imaginario. Lleve o no guantes. Déjese de supuestos, Sir Wilfrid. Limítese usted a los hechos.
Inspector, cuando interrogó al acusado sobre las manchas de su chaqueta, ¿no le mostró a usted una reciente cicatriz que tenía en la muñeca y no le dijo que se había cortado con un cuchillo de cocina al partir el pan? Sí, señor, eso fue lo que dijo. ¿No le dio la misma versión del hecho su esposa? Sí, señor, pero después... Simplemente sí o no, por favor. La esposa del encausado no le enseñó un cuchillo y le dijo que su marido se había cortado partiendo pan. Sí, señor. ¿Quiere usted examinar ese cuchillo, inspector? Tantee con el dedo el filo del mismo. ¡Con cuidado! ¿No es cierto que la punta y la hoja de ese cuchillo están afiladísimas? Sí, señor. Ahora bien, si ese cuchillo resbalara, ¿no podría producir un corte que sangraría profusamente? Sí, señor, podría ser. Bueno, inspector, usted ha declarado que las manchas de esa chaqueta fueron analizadas, igual que la sangre de la señora French, y se halló que ambas pertenecían al mismo grupo A. Eso es exacto. Sin embargo, si la sangre del acusado fuera también de ese grupo, las manchas de su chaqueta podían muy bien ser resultado del accidente doméstico que le describió a usted. Sí, señor. ¿Ha hecho usted analizar la sangre del acusado, inspector? No, señor. Aquí tengo un certificado, según el cual Leonard Stephen Ball ha donado su sangre al Hospital del Norte y esta pertenece al Grupo A. Gracias, inspector. Inspector. Concediendo que el corte en la muñeca fuera causado por el cuchillo, ¿existe algo que indique si fue un accidente o una herida deliberadamente hecha después del crimen para explicar las manchas de sangre? ¡Oh, babosa excelencia! Retiro la pregunta. Puede marcharse, inspector. Bueno, pues hasta aquí con este video concluye lo que es la exposición del tema filosofía analítica. Como podemos ver, pues básicamente la filosofía analítica lo que trata de hacer es una interpretación de la filosofía a través del propio lenguaje, alejándose de conceptos ideales. Bueno, también por si aún resta un poco de tiempo y quieren ver este video que se introdujo a petición de los integrantes del grupo, pues también se los dejamos. Me quedaré a solas con él. ¿Estás seguro? Sí, seguro. ¿Estás bien? Me duele la cabeza. ¿No recuerdas lo que ha ocurrido? ¿No? No, volví a perder la mente. Bueno, te traigo buenas noticias. Han accedido a anular el juicio, pero van a mandarte a un hospital. Allí podrán ayudarte. Y hay muchas posibilidades de que puedas quedar en libertad muy pronto. Sí. No puedo creerlo. No sé qué decir, señor Bill. No te preocupes, ya está. Lo supe. Supe desde el momento en que vino a verme que todo saldría bien. Me has salvado la vida. Sí. Debo irme. ¿Cuándo volveré a verle? Eso ahora depende del tribunal. Tú no te preocupes por nada, Aaron. Yo me ocuparé de todo. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Llámame si me necesitas, ¿de acuerdo? Vale. Estupendo. Señor Bale, Sí. diga a la señorita Benevol que lo siento. Dígale que espero que no le duele el cuello. Bien.
¿Qué es lo que has dicho? ¿Qué? Cuando perdías la conciencia, no recordabas nada. ¿Cómo sabes lo del cuello? El premio gordo es para Marty. Quería decírtelo antes. Pero estabas tan contento que pensé... nada. La verdad es que me alegro de que lo hayas descubierto, porque moría de ganas de decírtelo. No sabía quién preferías que te lo dijera, si Aaron o Roy o Aaron. Te voy a contar un secreto. Uno especial, de esos que quedan entre el abogado y su cliente. Sí. Es igual quien de los dos te lo diga. La historia es la misma. Tuve que matar a Linda, señor Payne. Esa puta tuvo su merecido. Pero lo de dejar al hijo puta de Reisman fue una auténtica obra de arte. Lo has hecho francamente bien. Sí, pero me cogieron, ¿no? Así que Roy nunca ha existido. Joder, Marty, si eso es lo que crees, me decepcionas, te lo digo en serio. El que nunca existió fue Aaron, letrado. Vamos, Marty, creí que al final lo habías descubierto. Cuando me hiciste subir al estrado, estuviste genial, Marty. Y cuando me dijiste, sé un hombre, joder, supe perfectamente lo que querías de mí. Era como un baile. Guardia. Vamos, no te lo tomes así. Lo conseguimos, joder, lo conseguimos. Tú y yo somos un gran equipo. ¿Crees que podría haberlo hecho sin ti? Ja, te has enfadado porque habías empezado a querer un poco al pobre Aaron. Sí, ya lo comprendo, pero... el amor duele, ¿qué puedo decirte? Era una broma. No he querido herir tus sentimientos. Todo lo que ha pasado te lo debo a ti.